Vamos a ver cómo puede afectar la salida a bolsa de SpaceX a Bitcoin. En principio, como puedes ver, el gráfico ni se ha movido. En este momento es cuando salió a bolsa SpaceX y ya ves que en el mercado de Bitcoin no ha tenido ninguna repercusión. Hoy, como otros días, lo que vamos a hacer es buscar el movimiento de Bitcoin para el corto plazo, 2, 3, 4 días, que es para hacer swing trading, y luego las mejores condiciones para entrar en el scalping o intradía. Lo que vamos a hacer, la técnica es muy sencilla y consiste en dos pasos, que en realidad lo que hacemos es no seguir indicadores, sino buscar las estrategias o los engaños que las manos fuertes, las instituciones, hacen en el mercado. Si no lo sabes, te lo digo yo, después de 15 años operando en diferentes mercados, muchos de ellos los últimos 7 u 8 dedicado a las criptomonedas, te puedo decir que siempre el gráfico se mueve de la misma manera. Piensas que un indicador va a funcionar y cuando crees que lo tienes controlado, que te da seguridad, siempre se va el precio para otro lado. Si quieres hacer dinero en el gráfico, en cualquier mercado, pero especialmente en Bitcoin, lo que tienes que hacer es buscar las estrategias que las manos fuertes hacen, que son esas personas o instituciones, el número es muy reducido, pero que tienen muchísimo dinero y mueven el precio a su antojo. Nosotros, mediante las pistas que vamos buscando siempre en estos vídeos, por eso subo vídeo diariamente, lo que hacemos es buscar esas estrategias mediante esas pistas, que es acción del precio, y buscar propiamente las instituciones con el volumen, y una vez que las detectamos ya determinamos cuál es el mejor momento para entrar en el gráfico. También al final del vídeo estamos haciendo el reto de junio. Te pongo ahora en principio cómo fue la entrada de ayer y al final del vídeo te explico cómo puedes participar, cómo te puedes llevar las ganancias de este reto de junio y cómo resultó la entrada de ayer. Bueno, sin más, vamos a analizar lo que tenemos en el gráfico. Muy bien, vamos a ver soportes y resistencias. Ya sabes que, como siempre, marcamos soportes en azul, resistencias en amarillo. Tenemos la zona de 52.000 como soporte, que Bitcoin hace muchísimo tiempo que no ha llegado a esa zona y es muy difícil que llegue en el corto plazo. Luego tenemos 60.000, esto ya es una zona muy interesante. Por arriba la zona de los 69.000, que ya avanzamos la ruptura, cómo iba a retestear, cómo iba a jugar en mitad de canal, cómo iba a hacer si ves mis vídeos anteriores, cómo iba a hacer esta especie de acumulación. Ahora estamos en esta zona y luego por arriba tenemos la zona de 74.000, que en este fin de semana, hoy es 13 de junio, no vamos a tener en cuenta esta zona tan alta de 74.000, sino simplemente el canal y sobre todo la mitad de canal, porque ya sabes que cuando llega el fin de semana, muchas veces, la mayoría de las veces, lo que ocurre es que el movimiento del precio se queda parado, es decir, aparecen pocas pistas en el mercado. A veces sí que hace un movimiento agresivo, pero es el menor número de veces que podemos ver ese movimiento. En general lo que vemos es un parón y este fin de semana parece que es justo esa estructura la que estamos viendo, ese parón. De todas formas, tenemos que avanzar esas pistas, ese posible movimiento para el swing trading, que puede empezar tranquilamente a partir de que empiece la semana, que empieza el domingo a la noche, no el lunes a la mañana, porque empieza el movimiento bastante antes. Primero lo que hacemos es, ya te he puesto los soportes y resistencias en 4 horas, luego subimos lo que son las velas, las cambiamos a una semana, cada vela representa una semana, y vamos a ver en qué fase de Wyckoff estamos. En mi curso te explico cómo son las fases de Wyckoff, cómo se mueve el precio a través de ella, cómo entrar en el mejor momento para ganar dinero en el gráfico según estemos en una fase de lateralización, que puede ser acumulación o distribución, y una de las fases que unen estas dos, que es mark up, cuando sube el precio de forma agresiva, como vimos aquí, o markdown, como vemos en esta zona. Muy bien, ahora después de este markdown, que ves que es en Wyckoff, esa zona de bajada, ayer estuvimos diciendo, antes de ayer ya empezamos a avisar que una vez que tocó esa zona de los 60.000 era muy posible entrar en un inicio de acumulación. Empezamos a ver hoy una nueva pista, como es esta mecha, después de la mecha de parón, que puede considerarse casi un selling climax, empezamos a ver otra mecha de parón. Siempre cuando vemos una mecha debajo de una vela,
como ocurre en esta zona, nos está marcando un movimiento en dirección contraria. Tenemos también que compararlo con el volumen, pero en primer lugar, en primer momento podemos entender que va a funcionar el precio como si esto fuese una acumulación. ¿A qué me refiero cuando digo que va a funcionar como una acumulación? Me refiero a que el precio no tiene inercia cuando estamos en acumulación o en distribución. Inercia es cuando entendemos que lo que es el gráfico funciona como si fuese una pista de hielo y el precio es la ficha de hockey hielo. Cuando estamos en un markdown, en temporalidades grandes, como hemos visto ahora, cuando reducimos lo que vemos es que el movimiento tiene una tendencia, si estamos en markdown, hacia abajo y si estamos en markup, una tendencia hacia arriba. Ahora, como hemos entrado en una posible acumulación, deja de tener esa tendencia y lo que vemos es lateralización y para mover este precio hay que manifestar mucho esfuerzo o por lo menos ver ese esfuerzo de una forma fácil. Cuando hablo de esfuerzo, lo que hablo es de picos de volumen, porque las manos fuertes lo que hacen es mantener el precio o girar el precio con movimientos importantes de volumen, que es donde se puede detectar las instituciones. Yo en 4 horas en este gráfico las detecto cuando sube de 1.5. Cuando sube de 1.5 es cuando hay un golpe con un stick de hockey a la que hemos dicho que era la ficha de hockey que representa el precio. Cuando vemos ese toque por encima de 1.5 es que las instituciones golpean hacia arriba. Si vemos un golpe importante con un spread pequeño, que en VSA es la segunda ley de VSA, que es Volumen Spread Analysis, que en mi curso también te lo explico, que quiere decir la relación entre el volumen, es decir, el esfuerzo, con el resultado. Cuando vemos un esfuerzo importante, por encima de 1.5, y no vemos ese resultado, lo que entendemos es que el movimiento se está cargando. Aquí es lo que hemos visto, por encima de 1.5, mucho esfuerzo, pero si vamos a la vela de precio correspondiente, vemos prácticamente un doji en el que el spread es muy pequeño. El precio se está cargando, puede que rompa durante el fin de semana, pero lo más seguro es que espere al domingo. Muy bien, vamos a hacer entendiendo así ese movimiento, lo que podemos esperar para estos días, para el swing trading, para la previsión de 1, 2, 3, 4 días, es que el precio ha llegado a esa resistencia de mitad de canal entre 60.000 y 69.000, que es la zona de 63.500, una cosa así, y puede mantenerse el fin de semana en lateralización y una vez que rompa ya empieza a darnos pistas de que la ruptura va a ser hacia arriba, es decir, buscando ya la zona de 69.000. Eso es lo que podemos entender que va a hacer el precio en el swing trading. En cualquier caso, siempre ponemos un elemento de ruptura de esa previsión, porque muchas veces hay pistas, empieza a meterse en una fase de wick-off, como puede ser acumulación, pero hay un retroceso. Entonces siempre tenemos que estar atentos a ese detonante que hace que el movimiento debamos esperar unos días más. En este caso sería bajar de la zona de los 63.000, que es la zona de mitad de canal, con un pico de volumen importante, retesteo y luego movimiento natural. En el caso de que veamos eso, cuando digo movimiento natural, digo que el esfuerzo corresponda a lo que es el spread del precio. Si vemos un spread, un esfuerzo grande, un volumen grande, tenemos que ver un spread de la vela grande. Eso es un movimiento natural. Si lo vemos, entendemos que todavía no se habría acabado esta fase de acumulación en wick-off en la zona de las 4 horas y buscaría otra vez la zona de 60.000 para buscar otra vez la ruptura. Pero en principio ya aparecen pistas para decirnos que este es el momento de romper. Si te fijas también, otras veces que ha tocado esta zona, el movimiento ha sido más agresivo y enseguida ha vuelto a coger fuerza en la zona de 60.000. Ahora no lo estamos viendo. Desde que llegó arriba, a la zona superando los 63.000, se ha mantenido mucho tiempo allí. Vale, tenemos ya esa previsión para estos días, para el swing trading, para 1, 2, 3 días, 4 días, porque al entrar el fin de semana ya sabes que se puede parar y por lo tanto se puede alargar todo el movimiento un día más. Ahora lo que vamos a hacer es buscar en el cortísimo plazo, cuando digo cortísimo plazo me estoy refiriendo a intradía, los elementos que tenemos que buscar para entender qué es el mejor momento de entrada. Como hemos dicho en las temporalidades grandes, de todas formas, si estás haciendo mi curso o simplemente tienes interés en el trading pero no
no sabes detectar todavía de una forma clara o no tienes confianza suficiente para detectar estos movimientos, en mi canal de VIP Telegram yo lo que hago es compartir mis 2 entradas diarias. Yo siempre hago 2 entradas y comparto el momento en el que entro, el activo en el que entro, que normalmente es Bitcoin, también Ethereum, pero Bitcoin es el centro de actividad y te digo el mejor momento para entrar. Vale, estamos ya analizando el intradía o el scalping. Lo que tenemos que buscar es una zona de actividad como es en la que estamos ahora de 63.000, también la zona de 60.000 es una zona muy activa y en el cortísimo plazo también podemos buscar unas resistencias que en el 4 horas o en la semana ni las tenemos en cuenta porque son muy pequeñas, pero sí tienen repercusión cuando bajamos, por ejemplo, a 15 minutos. Aquí la zona que podemos destacar es la zona de 63.300, por ejemplo, es una zona a destacar en el scalping o intradía. En el día de hoy, 13 de junio. Muy bien, lo que tenemos que buscar es una llegada a la zona de actividad y una manifestación de las manos fuertes. Una manifestación normalmente cuando hablamos de 15 minutos es un volumen de $125.000 para arriba. Ese es el equivalente a 4 horas de los 1.5 billones que hablábamos. Pues muy bien, cuando vemos una reacción así con una entrada de volumen y vemos que no hay spread de las velas, es decir, rompe la segunda norma de USA, volumen spread analysis, que te he explicado antes y te explico muy bien en el curso, lo que vemos es que el movimiento se está cargando y podemos esperar una reacción contraria. Tenemos que buscar el máximo número posible de pistas en el scalping o intradía porque hay mucho ruido y muchas veces una pista quiere decir justo todo lo contrario. Por eso si buscamos 2 o 3 correlacionadas es el mejor momento para entrar. Por ejemplo, 2 o 3 pistas sería llegada a una zona de actividad, es decir, una zona que antes ha sido respetada, como en la que estamos ahora, que empiecen a aparecer mechas en el sentido contrario. Si pensamos que el movimiento va a ser hacia abajo buscando este soporte, vemos aquí una especie de lateralización y la entrada en alguna de las velas de un volumen como el que te he dicho, más de 125.000 sin que haya un spread de las velas. Cuando vemos esos 3 elementos es más que razonable poder entrar en el scalping o intradía con una probabilidad de ganancia muy importante, mucho mejor que si sigues cualquier indicador, MACD, Elliott, una media móvil, lo que quieras. Nos están hablando del pasado. Nosotros con estos elementos lo que estamos buscando es lo que va a hacer el precio del futuro, porque estamos buscando lo que es la estrategia de las manos fuertes. Esas fases de Wyckoff que encontramos en todas las temporalidades. Las podemos detectar. Cuanta más experiencia tengas, más fácil será detectarlas y detectar esos cambios, porque las fases van cambiando. No son exactamente iguales unas a otras, sino que aparecen pistas y te tienes que dar cuenta cuando cambia de una a otra, porque hay elementos que son coincidentes y tienes que estar buscando todas esas pistas. Yo todos los días subo vídeos precisamente para buscar esas pistas. Muy bien. Ahora ya tenemos puesto tanto lo que es la previsión en swing trading en 2, 3, 4 días, tenemos puesto los elementos para entrar en el mejor momento en el scalping o intradía y también ahora te voy a hablar del reto de junio, como te he puesto al principio del vídeo. La entrada ayer fue tarde a la noche, más de las 11 de la noche. Y en unos minutos el resultado, te pongo aquí el mensaje que me manda el exchange cuando se activa el TP, fue positivo. Y en lo que consiste el reto, no te he explicado, es que el 1 de junio empecé con una cuenta en mexc.com de $500. Pues muy bien, voy haciendo todos los días unas entradas muy pequeñas, solo con TP, con Take Profit, de $15 empecé al principio, ahora como la cuenta es más grande, pues ya estoy en $20 y lo que hago es intentar sin SL, simplemente entrar en un momento muy adecuado, coger. Tarda normalmente 4 o 10 minutos, hay veces que puede alargarse más o incluso puedes quedarte enganchado días. No ha sido el caso. Lo que hago es coger esos 15, $20 y al final del mes veremos cómo está la cuenta. Lo que haya ganado, lo que haya excedido de los $500, lo sortearé entre los que os deis de alta en mexc.com, que son los gráficos y todo lo que hago siempre es de allí.
os deis de alta y al hacer un depósito MEXC os da $50 de recompensa, por decirlo así. Y yo haré que participéis en este sorteo. Vamos a ver en cuánto queda. También puedes participar en el sorteo si no te has dado de alta en MEXC o si ya llevas tiempo y no eres nuevo, porque eso es para nuevos usuarios. Si me dejas en comentarios la cifra que crees a la que va a llegar. No tiene que ser exacta. Por ejemplo, ahora está, vamos a ver en cuánto está. Ahora estamos en 674 y estamos a 13 de junio. Pues haciendo tus cálculos, ahora estamos entrando con $20. Si aciertas lo que es el número entero, por ejemplo, si dices 752, pues si es 752, 751 o 753, es decir, el anterior y el posterior del que hayas dicho, entras también en el sorteo. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo y, como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Nos vemos mañana con más pistas, porque ya ves que siempre hay que estar atento a esos cambios de fase de Wyckoff y las pistas que nos deja el mercado. Nos vemos.